Este es un Dodge Viper SRT10 del 2005. Y me sorprende lo que obtienes por el dinero. Tiene un V10 de 8,3 litros y 500 caballos, transmisión manual, es raro y especial. Es un Viper y aún así los vendemos rutinariamente en Cars and Bits en un rango de $30.000 a $50.000. Hoy voy a revisar la tercera generación del Viper, mostrando todos los detalles y características de una gran ganga. Bien, voy a hablar de los detalles y características del Viper. El Viper original salió en el 92 y tenía reputación de ser un coche deportivo básico, de tracción trasera, con motor grande, que podía matarte. La primera gran renovación del Viper llegó en 2003. Y fue este modelo, que inexplicablemente se llama tercera generación del Viper en los círculos de los aficionados, aunque en realidad sea solo la segunda. Pero independientemente de cómo lo clasifiques, la fórmula de este Viper era la misma que la de todos los Viper anteriores, solo tracción trasera, solo transmisión manual y un enorme V10 aquí delante. El Viper anterior tenía un V10 de 8 litros. Decidieron que eso no era suficiente y en este Viper lo aumentaron a 8,3 litros y entregaba 500 caballos. Puedes ver el motor, que es realmente gigantesco, absolutamente enorme en la parte delantera de este coche y ocupa toda la larga capota delantera. Realmente una enorme motorización en este vehículo. Y es una pasada verlo, en esta era de motores más pequeños y sobrealimentados. Aquí tienes un coche de no hace tanto todavía de la era moderna que simplemente tenía más potencia porque tenía más motor y no hay sustituto para la cilindrada. A pesar del enorme motor, este coche era bastante ágil. Pesaba menos de 3.400 libras, lo cual está bien. Y aceleraba de 0 a 100 en menos de 4 segundos, también bastante bueno. Era un coche relativamente rápido a pesar de los 8,3 litros delanteros. Otra característica típica del Viper que se mantuvo en esta generación desde modelos anteriores era su precio relativamente asequible. Este coche tenía un precio base en 2003 de alrededor de $80.000, que es mucho dinero. Era mucho dinero entonces y todavía lo es, pero era aproximadamente la mitad del precio de un Ferrari 360 nuevo en ese momento. Y aún así tenía más potencia y seguía ofreciendo esa experiencia de coche exótico, raro, emocionante y estimulante, de alto rendimiento que no podías conseguir realmente en un Corvette o un Mustang. Siempre fue más especial que esos y siempre estuvo algo más en la liga exótica, a pesar de un precio relativamente asequible comparado con otros exóticos de su época. Pero bueno, pasemos a los detalles y características del exterior del coche y vamos a ser claros. El mayor inconveniente del coche, según la mayoría de los aficionados, es su aspecto. Nadie piensa que este coche sea feo, pero hay una idea general de que no es lo suficientemente loco. El Viper original, cuando salió en el 92, tenía un aspecto bastante salvaje. Era corto de longitud, increíblemente ancho, con la barra trasera detrás, las llantas de 3 radios. Era un coche con un aspecto muy exótico y eso continuó con la versión coupé que salió en el 96, el modelo de la segunda generación, con sus rayas, su doble burbuja y la locura general de su diseño. Sin embargo, cuando salió este coche, ciertamente suavizaron la apariencia y aunque creo que este coche es muy atractivo, muy bonito, ese fue en realidad uno de los problemas. Y eso es algo que a la gente no le encanta del Viper de tercera generación. El diseño no refleja del todo la sensación agresiva, el V10 enorme, tracción trasera, al estilo americano clásico. Tenía un aspecto más suave, más curvilíneo y bonito, que no era tan exótico como algunos esperaban. Un toque de S2000 para un coche que no tenía nada que ver con un S2000. Este coche es salvaje y loco. Y el diseño no lo mostraba como lo hacía el Viper anterior. Para mí, ese es el mayor inconveniente del coche. Todo lo demás es positivo o al menos neutral. Pero el diseño nunca coincidió con la naturaleza agresiva del coche. Dicho esto, hay muchos otros detalles en el exterior y probablemente el más notable y obvio son los tubos de escape laterales. Este coche tiene doble escape.
Pero salen por los laterales, debajo de las puertas, uno en el lado del conductor y otro en el lado del pasajero. Los escapes no salen por detrás, sino por los lados. Esto es bastante llamativo y añade un toque exótico al coche. Pero el inconveniente es que calienta el panel lateral, el faldón debajo de las puertas, se vuelve increíblemente caliente casi siempre que conduces, ya que el escape caliente sale justo ahí. Y sinceramente, al conducirlo, es bastante difícil entrar o salir de este Viper sin que tu pierna se caliente un poco. No necesariamente se quema, pero al tocarlo notas un golpe de calor al subir o bajar del coche. Afortunadamente, te advierten con esta etiqueta en el marco de la puerta que dice específicamente «Advertencia, si entras en contacto con esta zona, te quemarás, evita tocarla». Pero por muy útil que sea esa advertencia, no cambia el hecho de que es difícil subir al coche sin tocar esa zona, así que probablemente te quemes un poco. También hay otra advertencia en el mismo marco de la puerta que dice que las barras antivuelco detrás de los asientos no son barras reales y no soportarán el peso de un vehículo en caso de vuelco. Así que al entrar en el Viper, las dos primeras cosas que ves son etiquetas que te dicen «podrías quemarte y podrías morir». Y esa era la experiencia del Viper. Antes de subir, más curiosidades exteriores. Este coche no tiene insignias tradicionales excepto el emblema delantero, que es un logo de Viper. Parece una víbora, aunque en esta generación, si giras el logo, parece el Pato Lucas. Alguien lo descubrió en los foros del Viper hace 20 años y se difundió entre los aficionados, y es cierto. Aparte de ese emblema del Pato Lucas, las otras insignias del coche eran algo raras. Eran de plástico y pintadas del color de la carrocería. Por ejemplo, en el panel trasero pone Viper SRT10, pintado de negro, y lo mismo en el parachoques trasero. Un lado dice Dodge y el otro del modelo. No habría una insignia plateada que destacara del color de la carrocería. Tenías que saberlo tú solo. Un par de detalles interesantes en el exterior del coche es que las manijas de las puertas están ocultas. Te acercas y ves que no hay ninguna manija. Eso se debe a que lo han colocado un poco hacia arriba y sobre el costado de la puerta para que no rompa las líneas del coche. Creo que se ve muy cool. Y también es cool, probablemente la característica exterior más interesante del Viper sería la ventilación lateral. Obviamente, esto saca el aire caliente del compartimento del motor y le da al coche un aspecto esculpido y definido en el lateral. Esas son las características más interesantes del exterior del coche. Las características menos interesantes en el exterior serían la puerta del depósito del combustible, que no se abre con un botón dentro del coche ni de una palanca que tires de ella. Solo dejaron un recorte para tu dedo, introduces el dedo y abres. Y algo todavía menos atractivo que esto sería lo que tenemos delante, con la apertura del capó. En este coche no hay pestillo para el capó ni en el espacio para los pies del conductor. Así que vienes aquí, simplemente te acercas, tiras de esto y luego puedes destrabar el capó y abrirlo de inmediato. En realidad, no hace falta subirte al coche. Si alguna vez ves uno de estos en la calle y quieres revisarlo, pues simplemente vas ahí y abres el capó y ves lo que te parezca del coche. Estos detalles daban al Viper cierta percepción de falta de calidad. Y al entrar en el coche, esa percepción aumentaba. El interior de esta generación y las anteriores no era de alta calidad. Plástico en casi todas partes, algo de vinilo, nada de cuero de alta gama ni costuras a mano. Todo parece de plástico, plástico, plástico y súper barato. Es que no tiene mucho que decir. No se ve realmente bien. Incluso tenías el freno de mano sobresaliendo en el centro. Y seguía siendo, y se seguía viendo, bastante poco detallista, diría yo. El estéreo le pasaba un poco lo mismo.
ya que es el mismo estéreo de otros modelos Chrysler. No se molestaron en instalar una unidad principal especializada para el Viper. Era el mismo que en el Jeep Grand Cherokee y en el Dodge Intrepid. En el centro podemos apreciar otros detalles que también son baratos. Los interruptores de las ventanas, que no son precisamente de alta calidad, no dicen nada y no parecen muy agradables. El portavasos, que es solo uno, muy pequeño y muy poco profundo, apenas útil. Pero lo pusieron ahí para tener portavasos. ¿Y qué hay de esto? Cuando abres la puerta y miras el umbral, en lugar de una bonita placa o emblema de Viper, no hay nada. Solo tornillos expuestos que podrías quitar si quisieras. Ni siquiera intentan cubrirlos con algún detalle que diga Viper. Ni se molestaban. También me encanta que en el cuadro instrumentos, cuando la puerta está desbloqueada, arriba del odómetro aparece Door Unlocked y cuando abres la puerta cambia a Door Ajar. Pero Ajar está debajo de Door, mientras que Unlock está al lado de Door. Usan la misma palabra Door 2 veces porque así lo hicieron. Supongo que para ahorrar espacio y facilitar la lectura sin poner otra pantalla en otro sitio. Probablemente el mejor ejemplo de lo barato de este coche sea el techo. Como mencioné, era un coche de más de $80.000 cuando era nuevo y ni siquiera tenía techo convertible eléctrico. Y lo peor es que no puedes subir el techo desde dentro del coche, como en un Miata. Solo lo levantabas con la mano y aquí tienes que parar el coche, salir, abrir el maletero y bajar las ventanillas. Luego hay un pequeño seguro que desbloqueas y el techo queda libre para subirlo manualmente sobre el parabrisas. Y después hay que engancharlo a mano al parabrisas. Solo entonces el techo queda en su lugar. Y por supuesto, si quieres bajarlo, tienes que hacer todo el proceso al revés. Desenganchando del parabrisas, salir del coche, abrir el maletero, bajar el techo manualmente y asegurarlo. No es exactamente una experiencia de alta calidad o lujosa. Cabe destacar que este Viper se ofreció principalmente como convertible. Cuando debutó, solo existía el convertible. El modelo coupé llegó muy tarde en la producción y luego se actualizó en 2008, con un pequeño lifting que en la comunidad Viper se consideró una nueva generación con coupé y convertible. Pero la mayoría de estos modelos de tercera generación son convertibles como este, ya que el coupé llegó después. Sobre la falta de calidad en este Viper, para mí eso siempre fue parte de la idea del coche. Pagabas la mitad de lo que costaba un Ferrari 360 y en pista el rendimiento era similar o mejor que otros exóticos de la época, que costaban mucho más. Había que recortar costes en algún sitio y lo hicieron en el interior. No lo hicieron tan bonito porque el coche se centraba en ofrecer gran rendimiento sin disparar el precio. Así, podías tener un coche exótico que llamara la atención con 500 caballos y un V10 impresionante. Sí, no era tan lujoso, pero tampoco tan caro comparado con la competencia europea, con cuero, acabados finos y placas de salpicadero. Creo que lo barato del coche era en realidad una característica y era intencionada para mantener el precio asequible y aún así ofrecer el máximo rendimiento posible. Además, hay cosas muy cool en el coche, por ejemplo, los asientos, alcantara en el centro y asientos deportivos muy envolventes a los lados. Tienen Viper impreso en alcantara e incluso orificios para arneses de competición. Se ve bien y son cómodos. También me encantan los relojes de la consola central, 4 indicadores de precisión de aceite, temperatura de aceite, voltaje de batería, etc. Sobre el salpicadero, con un toque retro muy bonito, y el botón rojo de arranque en la parte inferior completa el look. Además, la caja manual de 6 velocidades en el centro. Como mencioné, solo se podía tener manual. También es atractiva, palanca de estilo retro, aluminio con remaches. Está colocada justo al lado del volante para poder cambiar de marcha fácilmente sin tener que estar bajando la mano. Está muy bien.
Otro detalle importante es que este Viper tiene anclajes para asiento infantil. En el asiento del pasajero hay anclajes por ley y en la consola central hay un pequeño interruptor para desactivar el airbag. Si quieres llevar a un niño en un asiento infantil, legalmente puedes hacerlo. Así que podrías asustarlo mientras conduces y cuando salga puede quemarse un poco, aunque no sea lo ideal. Pero es posible en este Viper. Y finalmente llegamos al maletero del Viper. Abres la tapa del maletero, que es bastante grande, y revela un maletero que no es tan grande como podrías pensar. Tiene un tamaño decente, aquí atrás tienes algo de espacio, mejor que muchos otros exóticos y por supuesto tienes el logo de Viper en la parte trasera del maletero. Pero parte de la razón por la que el maletero es más pequeño de lo que esperarías es que el techo plegable ocupa mucho espacio del maletero debido a su ubicación. De alguna manera empuja el maletero hacia atrás y roba algo de espacio, así que es relativamente práctico aquí atrás, aunque quizás no tan práctico como podría ser si tuviera un panel de techo removible como los primeros modelos de Viper. Sin embargo, estoy más interesado en ponerme al volante y ver cómo se conduce, así que vamos a manejar el Viper. Muy bien, conduciendo el Viper de tercera generación, segunda generación, según algunas clasificaciones. Desde el momento en que entras al coche, una de las cosas que notas es que esto es un coche exótico. En cuanto a los Viper, este tenía el estilo menos exótico, no hay duda, y obviamente no se vende un precio de coche exótico, ni tienes los costes de mantenimiento o el interior de un coche exótico, pero el ruido, la vista sobre el capó esculpido, la sensación, el retumbar, todo tiene un gran sentido de ocasión. Y te diré algo, cuando entras en un Corvette Chevy 2005, un C6 temprano o un C5 tardío, esa no es la experiencia que tienes en este coche. No tienes el «oh, Dios mío, ¿qué es esto?», pero sí la tienes en este coche. Tienes un embrague pesado, una palanca de cambios dura, un sonido increíble en el escape justo al lado de ti. En cuanto entras en este coche, sientes que estás a otro nivel comparado con un Corvette o un Mustang. Aunque sepas que es un coche americano con tracción trasera, alta potencia e interior barato como esos coches. Esto claramente está en otro nivel, aunque no se venda a un precio diferente. Simplemente parece más cool. Dicho esto, es relativamente fácil de conducir comparado con otros coches exóticos. Como dije, el embrague es bastante pesado y la palanca también requiere fuerza, aunque se siente bien y satisfactorio al engranar las velocidades. Este coche requiere fuerza real en varias áreas, fuerza en el pie para el embrague, fuerza en la palanca de cambios en general. Se necesita un poco de trabajo muscular para mover el coche, lo cual es típico de un Viper. No obstante, es relativamente manejable en el sentido de que no lo encuentro particularmente castigador en términos de calidad de marcha. No es excelente, no es cómodo, pero muchos coches deportivos modernos son igual o más duros. Definitivamente es un coche manejable, solo que requiere un poco de esfuerzo para conducirlo, incluyendo tolerar una marcha relativamente dura. Incluso así, no es imposible y sigue siendo algo rudo. Obviamente también tienes un interior relativamente compacto, no es un vehículo enorme y, por supuesto, el largo capó. Los capós largos en estos modelos de Viper siempre han resultado en una experiencia de conducción interesante, similar al Mercedes SLR. Sientes que estás sentado bastante atrás en el coche y mucho peso delante de ti. Y eso es porque realmente es así. Entonces, al girar el volante, tienes que prestar atención al hecho de que hay mucho peso delante de ti. Y mientras conduces, eso siempre está presente en tu mente. Cambia un poco la manera en que manejas en cuanto a dirección y manejo y, por supuesto, sabes que tienes 500 caballos, yendo las ruedas traseras con ayudas al conducir mínimas. Lo que también cambia la forma en que conduces el coche. No es un motor central que puedas lanzar a una curva y el coche se balancea perfectamente. No es el caso aquí. También tiene buena potencia, incluso para los estándares modernos. Este coche tiene ya 20 años, pero incluso hoy se siente potente. 500 caballos es suficiente y significa que incluso a altas revoluciones todavía tienen mucha potencia para entregar. El coche está listo para salir. La dirección es excepcionalmente pesada, lo cual me sorprendió. Yo tuve un Viper del 97, segunda generación, o generación 1,5 según las opiniones,
Y en mi opinión, este coche requiere mucho más esfuerzo en casi todos los aspectos. Más esfuerzo con la palanca, más esfuerzo al girar el volante. Ese coche se siente un poco más suave, lo cual es curioso porque en la comunidad de entusiastas se considera que este era el Viper suave. Y creo que eso se debe principalmente a su diseño y estilo, porque desde la perspectiva de conducción no se siente suave. En general este coche es muy divertido, muy crudo y muy emocionante. Te deja empujarlo, es duro, ruidoso. Y esa es la diversión de un Viper. Creo que lo único que hicieron mal en este Viper fue suavizar un poco el aspecto del coche, lo que hizo que la gente se emocionara un poco menos y pareciera menos crudo. Pero te digo, desde la perspectiva de conducción, es tan crudo como los primeros Viper que he conducido, si no más. Y se siente que podría matarte igual que en esos coches, lo cual es un punto de venta importante. Pero creo que debido a que el estilo no es tan loco ni fuera de este mundo, el mercado no ha tratado tan bien al coche. El mercado quiere estilo exótico, junto con una experiencia de conducción exótica. Como resultado, estos coches son gangas siempre y cuando lo que busques sea simplemente un coche divertido, emocionante, aventurero. Y esto definitivamente lo es. Y así es el Dodge Viper SRT10 del 2005. Este coche es realmente especial, con un enorme V10, transmisión manual y una experiencia de conducción radical. Además, es una ganga sorprendente considerando la cantidad de rendimiento y lo exótico y loco que es. Y este puede ser tuyo en Cars and Bits. Ahora es tiempo de darle una puntuación a este Viper. Y la puntuación es de 55 de 100. Realmente me gusta la tercera generación del Viper y creo sinceramente que es uno de los mejores valores por tu dinero en el planeta. También es crudo, poco práctico, agresivo y absurdo. Todas buenas cualidades en el mundo Viper. Si tan solo su aspecto coincidiera un poco más con la experiencia, creo que este coche sería aún mejor, pero entonces probablemente también sería más caro.